Les voy a proponer que vayamos con mi columna, que de alguna manera toca uno de los protagonistas de los que acaba de hablar la comisionada Lucía González, y seguimos conversando con ella ya entrando en la parte final de nuestro programa. Bueno, se llama La culebra está viva. Hace un tiempo, para definir a las FARC, el entonces presidente Álvaro Uribe acuñó unas frases que parecen venirle como anillo al dedo a su actual situación. Comillas, la culebra está viva, sabe engañar, se sabe replegar, como la culebra sabe fingir la muerte para después morder con más veneno. Cierra comilla. Ahora la culebra es él. Cuando muchos le cantaban los responsos, ha vuelto a la vida reptando sobre la cabeza de quien lo venció. La invitación del presidente electo Gustavo Petro al triplemente derrotado expresidente estaba destinada a ser uno de los primeros pasos del llamado Acuerdo Nacional. Sin embargo, Uribe con asombrosa sagacidad terminó convirtiéndola en su resurrección política. Todo favoreció al expresidente, empezando por la fotografía. La imagen muestra a un Uribe preponderante. Esa fotografía la publicó Gustavo Petro en su cuenta de Twitter y muestra a un Uribe dominando la mesa en un plano mucho más cercano que el del presidente electo, quien parece estar oyendo mientras le dan cartilla. Además, el país conoció los detalles de la reunión solamente por la versión de Uribe, en la sede de su partido, el Centro Democrático, teniendo como fondo el logotipo que evoca su omnipresente figura, rodeado de cámaras y micrófonos como en sus mejores tiempos. Perdón. Hablando con los hijitos y las hijitas, que es como llama el grupo de reporteros que transmiten su voz y que rara vez le hacen preguntas difíciles, el expresidente volvió a ser el eje de la política colombiana. Sin ningún título que lo acreditara, Uribe aprovechó la ocasión para presentarse como el humilde vocero de los 10.6 millones de colombianos que votaron contra Petro, el personero de los abnegados militares y la respetuosa voz de los empresarios preocupados. Haciéndose el bueno, logró revolver las cosas, a tal punto que para muchos él era el magnánimo por ir a la reunión y no Gustavo Petro, el ganador de las elecciones, por invitarlo. En esa conferencia de prensa, por momentos sazonada con aplausos, salió del oprobio en el que sus acciones lo sumieron, cuando en contra de lo que había dicho, renunció cobardemente al Senado para escapar a la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia que lo procesaba por soborno de testigos y fraude procesal. Su declive judicial corrió paralelo a su desprestigio político, que llegó a su punto más crítico cuando el país pudo ver sus maniobras para librarse de la ley con el apoyo de un fiscal que debía investigarlo para que, torciendo las normas, terminaran actuando como su defensor. En esa postración lo sorprendió la campaña electoral. Consciente del daño que le causaría su cercanía a cualquier candidato, decidió lanzar a Oscar Iván Zuluaga solo para quemarlo y crecer al ignorante Federico Gutiérrez que tanto le gustaba. Sin embargo, el país estaba tan harto de Uribe que muchos prefirieron votar por un patán como Rodolfo Hernández solo para derrotarlo a él, a otros dos expresidentes y a la poderosa maquinaria de los partidos tradicionales asociada bajo el Ignaro Fico. Ya en el tercer round, Álvaro Uribe, que todo será, pero de política sabe mucho, optó por no decir palabra, no trinó ni pío, se sumió en el ostracismo esperando que Hernández pudiera en esas 3 semanas cosechar el miedo a Gustavo Petro que Uribe ha sembrado por décadas. Esta vez no alcanzó. Cuando el triunfo de Petro se hizo evidente, actuó pronto como la culebra de su metáfora y se replegó, saludó la victoria y se erigió en símbolo de unidad, de respeto y concordia. En su monólogo de esta semana, Uribe explicó que tendrá una línea directa con Gustavo Petro y reempaquetó sus 3 huevitos. Otra vez la fulana seguridad democrática que nos dejó los miles de muertos de los falsos positivos. De nuevo la confianza inversionista para que prosperen unos ricos con exenciones tributarias mientras las clases medias pagan más impuestos. Vuelve y juega la tal cohesión social para repartir migajas a los trabajadores. La verdad es que nada de eso le importa ya a Álvaro Uribe. Las circunstancias han reducido su agenda a un solo punto: seguir gozando de la impunidad judicial que durante tantos años lo han parado. Por ella está dispuesto a hacer lo que sea y a decir lo que toque. Esa es la columna. Yo la suscribo completamente, completamente.
pensé lo mismo. No tan bien pensado, pero lo pensé. O sea, ¿ustedes creen que esto oxigenó a Uribe y Uribe, si lo hubieran dejado quietico, se iba disecando ahí en el olvido, pues? Pues no, tampoco creo que él se resigne a disecarse, pero sí me parece que el presidente electo le hizo un enorme favor, pero también lo entiendo. Sí. Puede ser que Petro necesite de esa figura de Uribe para encarnar exactamente ese contrario que es necesario para explicar su política. O sea, que necesita resucitar al opuesto para poderse explicar a través del contraste, pues. Así como Uribe necesitaba a Chávez en su momento y después necesitaba el fantasma de Chávez para poder seguir existiendo. Y es como una irreflexión también de los políticos y de la clase política, porque es que es lo que Daniel Coronel dice, es verdad, el odio a Petro ha sido uno de los discursos que con mayor eficacia ha repartido y ha impulsado a Álvaro Uribe en su carrera política. Entonces, claro que los gestos de concordia y yo no diría tanto como de acuerdo, pero sí de gestos republicanos son importantes, reconocer que este ganó, que la gente votó mayoritariamente por él, eso es importante, pero venir a desconocer 30 años, 20 años de historia de pues una batalla verbal, de una crispación y de odio que sembró, porque es que ahora vamos a estar todos Pero unidos. haciendo de abogado del diablo, ¿no es mejor esta versión de Uribe en la que se ve un poco más reflexivo que la cosa, pues, en fin, trapera, la maquinaria de noticias falsas y demás, con que generalmente asumía la oposición? ¿No prefieren esta versión sensata en la que se sienta y habla? Vamos a ver cómo sigue esa versión cuando nombren un nuevo fiscal. Yo Sí, quiero decir una cosa, yo les quiero decir que cuando vayan a dejar de escribir, nos avisan con tiempo para hacer el duelo. Es tan importante cada una de las columnas que escriben para este país que yo se los quiero agradecer, que sea el momento. Nos dan una lucidez y nos ayudan a salir de esta ignorancia horrible y de este dejar pasar. Gracias a ti, Lucía. muchas gracias. Querida. Bueno, Entonces, el asunto pasa, qué pena, por la elección un poquito del próximo fiscal, ¿o qué? ¿Quién será? ¿Qué nombres habrá rotando por ahí? ¿Tú qué has oído, Daniel Coronel? no, no he oído nada, no he oído nada ni me he preocupado por oír, pero yo creo que si hubiera justicia en este país, el tema de Uribe ya no debería ser un asunto de fiscales cargados, como el impresentable Gabriel Ramón Jaimes, condecorado esta semana con la Sí, medalla Enrique Lou Murtra, nada menos semejante, o sea, llevar el nombre de un mártir de la justicia y ponerlo en el pecho de semejante sujeto impresentable. Y bueno, y los fiscales parecidos a Gabriel Ramón Jaimes que asignarán al caso Uribe, porque pues la meta es absolverlo, Pero pero porque esto irá a manos de un juez y esperemos que sea un juez sí. imparcial como el que ya, como la que ya estableció en primer lugar que no había lugar a la preclusión.